así como lo fueron adultos mayores, personas con algún tipo de comorbilidad o alguna enfermedad que tuvieran que estar hospitalizados o incluso muchos de ellos fallecer a causa de la enfermedad. Afortunadamente los niños a lo largo del tiempo hemos visto cómo han manifestado una enfermedad mucho menos intensa, mucho menos grave. Si bien hemos tenido que hospitalizar a algunos chicos y tener que llevarlos a un centro médico para ser tratados, afortunadamente el COVID-19 no se ha manifestado de manera tan cruel en los niños como ha sido en otras poblaciones. Sin embargo, los niños no han sufrido directamente el embate de esta enfermedad, pero sí las consecuencias. Desde hace más de un año la forma o la escolaridad se interrumpió. Hemos tenido a todos nuestros hijos en la casa, hemos cambiado la dinámica de aprendizaje de nuestros hijos. Los colegios se cerraron, no podemos llevarlos a parques para que ellos exploren todas sus posibilidades. No podemos interactuar con otros niños para que ellos desarrollen su infancia. Y pues esto ha impactado no directamente en su salud, pero sí en su desarrollo como niños. Entonces la enfermedad desde ese punto de vista sí ha sido un problema para ellos. ¿Qué pasa? Y cuando nos hacemos la pregunta, bueno, sí, yo tengo hijos, pues, desgraciadamente están pequeños, ¿qué pasa si mi hijo se infecta con el COVID-19? Pues lo que hemos visto a lo largo del tiempo en los diferentes reportes de casos de diferentes países y hospitales es que afortunadamente los niños menores de 10 años no muestran una sintomatología muy severa. De hecho, se parece mucho a las enfermedades respiratorias que abaten de forma común a los niños en este grupo de edad y tendrá que ver mucho con la temporalidad, es decir, el invierno y el verano juegan papeles importantes en estos cuadros. Usualmente los síntomas son aquellos de una enfermedad viral bastante leve que puede llegar a complicarse con enfermedades del tracto respiratorio inferior como neumonías o bronquitis y que pues en algunos casos requerirán tratamiento en el hospital. Sin embargo, la mayoría de ellos requerirán tratamiento que se puede hacer de manera ambulatoria, o sea, en la casa, con medicamentos fácilmente accesibles para que la mayoría de ellos puedan tratarse. Desafortunadamente, la mayoría de los productos o medicamentos que han sido tratados en adultos no se puede tener una certeza de que son útiles en los niños. Muchos sí pueden ser utilizados como los esteroides y los anticuerpos monoclonales que se usan hoy día para el tratamiento del COVID. Los antibióticos y otros medicamentos de soporte se usan en los niños también, pero en medicamentos específicos no han sido probados para su uso en niños. Afortunadamente, pues esto no ha sido tan necesario, ya que como les mencionaba antes, no ha sido tan severa el impacto. Aún así, hemos tenido casos de niños hospitalizados, hospitales como nuestro Hospital Nacional del Niño Benjamín Bloom, que tiene una unidad de COVID en la cual ha tenido su actividad bastante importante, ha tenido pacientes graves, también pacientes intermedios hospitalizados. Afortunadamente la mortalidad ha sido mínima o muy baja. Entonces, habiendo dicho eso, respondamos la pregunta, ¿qué debemos hacer si nuestro hijo tiene COVID o sospechamos que lo tiene? Primero, no alarmarnos. La enfermedad suele ser la consecuencia del contacto con otros enfermos. Entonces, suelen ser niños que conviven en casa o en un ambiente con otras personas que están enfermas. Y muchas veces estas personas tienen una enfermedad mucho más agresiva que el niño, entonces el niño suele ser el que tal vez menos síntomas tenga de todos los que están en la casa. Por lo tanto, no por eso tendrá que ser descuidado. Pero es un contexto de enfermedad de grupo, o sea, de enfermedad de varias personas al mismo tiempo. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser buscado de manera similar en todo el grupo familiar. La mayoría de veces lo que requieren son cuidados generales como hidratación, como tratamiento para los síntomas generales como la fiebre, la tos, los síntomas respiratorios como los moquitos y la congestión nasal. En algunos momentos tal vez requieran tratamiento un poquito más agresivo como nebulizaciones o inhalaciones o tratamiento que requiera antibióticos o algún tipo de medicamento de aplicación endovenosa. Nuevamente reitero que en los menores de 10 años esto no suele ser común
y es más común pues verlo en otros grupos de población o en otros tipos de niños. Ejemplo, niños que tienen algún tipo de morbilidad o comorbilidad, como podría ser asma o alguna enfermedad crónica que los debilite. ¿Qué pasa con los mayores de 10 años? Pues con los mayores de 10 años sí se ha visto un compromiso un poquito más intenso de la enfermedad, mucho más parecido a los chicos o a los jóvenes y adultos, ¿verdad? Que suelen tener una enfermedad un poquito más agresiva, febril, mucho más intensa, incapacitante. Y esto pues obviamente decidido pues, al hecho de que ciertas características que hemos podido investigar en los niños nos dicen que los niños, por ser niños, tienen una inmunidad que les protege de alguna manera contra la enfermedad. Ciertos receptores que el virus necesita para introducirse al cuerpo no los tienen los niños y por lo tanto esa es una ventaja. Cosa que se va cambiando a medida que los niños van creciendo y convirtiéndose en adolescentes y en adultos, pues esto pues se va volviendo más parecido al adulto y obviamente la susceptibilidad de la enfermedad se va volviendo más parecida a estas. Entonces, primera recomendación, ¿qué tenemos que hacer si nuestro hijo le da COVID? Acudir a un centro médico. Por ninguna razón nuestro hijo tiene que ser automedicado o medicado por personas que no tengan el entrenamiento adecuado. La mayoría de estas consultas suelen ser consultas ambulatorias y no requieren que el paciente se quede en el hospital, sino que simplemente ser evaluado por un profesional de la salud que evalúe la gravedad de la enfermedad. Una vez hecho esto, pues darle seguimiento es lo importante. La mayoría de las enfermedades de esta enfermedad tiene una duración entre 5 y 7 días, la cual pues en los niños suele ser incluso hasta más corta y esto pues obviamente garantiza que el niño rápidamente va a estar en una mejor condición. Pero eso no nos dice que no tengamos que vigilarlo y darle un seguimiento cercano con el profesional de la salud. Incluso en ciertos escenarios pues puede ser a través de telemedicina o llamadas telefónicas en las cuales pues con un cuestionario rápido y eficiente podemos establecer un estado de salud del niño y tener pues claro que la situación de salud no se está empeorando. Así que pues eso es básicamente el manejo. En la mayoría de los niños que sí requieren algún grado de hospitalización, pues definitivamente la consulta temprana es la mejor, la consulta temprana y oportuna es la consulta que salva vidas y que puede ayudar a hacer algún tipo de acto preventivo lo más efectivo posible. Así que básicamente lo primero pues es no alarmarse, segundo buscar atención médica, tercero seguir las indicaciones que el médico nos da, darle un seguimiento adecuado pues, y cumplir en el caso de que sea necesario una hospitalización si así el niño lo requiere. Dentro de la evaluación médica van a ser requeridos ciertos exámenes, ciertos estudios, todos esos pues nos van a dar un grado de evaluación de qué tan crítica está la situación del niño. Pero pues usualmente estos son de rutina y la mayoría de ellos pues se hacen generalmente en los centros de salud de mediana complejidad, o sea que no tiene que ser un hospital de alta complejidad en las cuales pues, se puede descartar esta enfermedad. Respecto a las prevenciones, pues la inmunidad, se ha visto que después de una enfermedad, de haber padecido la enfermedad, se adquiere cierta inmunidad, pero esta no es permanente. Lo mismo estamos asumiendo para los niños. Si los niños han tenido síntomas sugestivos de enfermedad o han tenido la enfermedad comprobada, pues obviamente se espera que estos chicos vayan a tener un grado de inmunidad que los va a hacer proteger cierto tiempo contra reinfectarse contra el virus. Sin embargo, esto no se establece en este momento cuánto es la inmunidad o cuánto tiempo va a durar o qué tan efectiva sea. Por el momento no hay estudios corriendo ya, pero no hay una indicación o una recomendación para el uso de vacunas en menores de 18, de 16 en unos estudios y en 18 en otros. Para su recomendación del uso de vacunas como mecanismo preventivo. Así que todavía no podemos utilizar la vacunación como un mecanismo de prevención. El uso de mascarillas está aprobado para niños mayores de 3 años, ¿verdad? Ya que los menores de 2 o 3 años suele ser más riesgosa, ya que interrumpe su respiración y puede tener está asociado a ciertos problemas. Lejos de eso, la mascarilla no suele ser útil en este grupo de edad, ya que los niños no cumplen su uso adecuado y pues puede ser que sea irrelevante su uso, ya que no va a cumplir para lo cual la estamos utilizando.
Sí, el lavado de manos, sí, las medidas higiénicas generales son igual de efectivas para ellos como para cualquier otra persona, el distanciamiento social y el evitar el contacto con otros niños siempre sigue siendo métodos de prevención efectivos y por el momento se tienen que mantener. Todavía no están habilitadas las clases presenciales, sin embargo, cuando esto sea, las clases tendrán que tener una metodología dinámica y aprobada por las autoridades de salud de tal manera que que disminuya el contacto y el contagio de estos niños, ya que pues si bien, como lo mencioné antes, no son los mayores afectados por la enfermedad, pero sí son entes transmisores y definitivamente sí está demostrado que los niños, aunque no tengan la enfermedad de manera grave, sí lo pueden transmitir a otras personas que sí están en algún grupo de riesgo, como abuelitos o personas mayores que tienen alguna enfermedad de fondo y que pues esto puede llevar obviamente a una enfermedad grave de una de esas personas. Por lo tanto, los niños tal vez no sean los afectados al final, pero sí son un vehículo importante para la transmisión de estas enfermedades. Sin embargo, a lo largo de estos meses, en donde vamos a ver la implementación de la vacuna como método de prevención, iremos viendo poco a poco cómo la prevalencia de la enfermedad va a ir disminuyendo en toda la población. Esto va a impactar no solo entre los adultos vacunados y los no vacunados, sino que también dentro de los niños, ya que tendremos una menor circulación del virus, ya que habrán menos personas susceptibles y por lo tanto la susceptibilidad de los niños también disminuirá. Así que esperamos que la implementación de las campañas de vacunación se vuelva efectiva y dinámica, de tal manera de que obtener una vacunación masiva lo más rápido posible para poder tener, pues obviamente confiar en que nuestros hijos y en general la población esté protegida, incluso los no vacunados estén protegidos de esta enfermedad. No sé si tenemos preguntas dentro de la audiencia, ¿hay alguien interesado en que toquemos algún tema en especial referente al COVID? Una de las preguntas que teníamos era relacionada a qué hacer o qué piensa usted acerca de los niños que no están portando mascarilla o hasta qué edad es lo recomendable que la utilicen. Sí, como lo mencioné antes, la mascarilla pues es una herramienta útil, muy útil, ¿verdad? Contra la transmisión, tanto con la adquisición como la transmisión de la enfermedad. Sin embargo, esta estrategia depende estrictamente de su cumplimiento, por decirlo así, estricto. O sea, en otras palabras, de nada sirve que los niños se pongan la mascarilla un ratito si se la van a quitar, la van a intercambiar con otros niños o no la van a utilizar de manera correcta. Sin embargo, si nos vamos a otros aspectos relacionados con la mascarilla, hay que recordar que los niños pequeños pues tienen una dinámica de respiración diferente y manejan volúmenes de respiración diferentes y toda forma de obstrucción de la respiración suele representar un riesgo para ellos. Eso quiere decir que en los menores de 2 años definitivamente no está recomendado. Hay algunas agencias que incluso dicen menores de 5, de 2 a 5 años, usted tiene que evaluar. Por lo tanto, las mascarillas en los menores de esa edad pues no son muy recomendadas, ya que pues no cumplen el propósito para el cual han sido diseñadas y lejos de eso pues pueden producir un riesgo en nuestros niños. Hay otros métodos de barrera que sí pueden funcionar, ¿verdad? Como las caretas o algún otro dispositivo que bloquee las micropartículas expelidas de otras personas en las cuales los niños están en contacto, pueden ayudar, ¿verdad?, a disminuir el contagio. El lavado de manos definitivamente, las medidas higiénicas definitivamente en los niños tenemos que hacer una campaña fuerte en nuestra familia para fomentar el lavado de manos de manera periódica y constante y efectivo, pues porque obviamente muchos niños solo se echan agüita en las manos y ya para ellos ya estuvo. Sin embargo, se trata de hacer un ejercicio que genere un hábito y que los niños pues básicamente lo mantengan de ahora en adelante, porque esto no solo va a evitar la transmisión del COVID, sino que todas las enfermedades infectocontagiosas, de las cuales los niños abundan el número de enfermedades que entran por las manitas, ya que no se las lavan correctamente. Así que eso podría ser una de las recomendaciones más efectivas para evitar esta y otras enfermedades. Otra de las preguntas, ¿cómo saber si el bebé tiene COVID y cuál sería el protocolo que se tiene que seguir en este caso? Sí, la mayoría de los síntomas que los bebés manifiestan con el COVID suelen ser similares a los de los adultos, solo que menos intensos.
Hay que recordar que los niños menores de 5 años, en especial en esta época del año, sufren de muchas enfermedades respiratorias, o sea, enfermedades respiratorias producidas por otros agentes infecciosos, otros virus, otras bacterias, que pueden semejarse mucho a las manifestaciones del COVID. Pero las manifestaciones comunes suelen ser irritabilidad, fiebre, tos, dificultad respiratoria. Algunos de ellos pueden presentar inapetencia o falta de actividad física. Puede haber diarrea, aunque no es uno de los síntomas más comunes, pero esto pues obviamente son las enfermedades, son las manifestaciones que se dan más frecuentemente, que si ustedes lo ven son muy comunes a cualquier otra de las enfermedades virales que pueden producir estos chicos. Necesario pues las medidas generales, el control de la fiebre, la hidratación de los niños, el aporte nutricional tiene que ser siempre vigilado para que estos síntomas no tengan una mayor consecuencia. ¿Una mujer embarazada, futura mamá, puede vacunarse contra el COVID? No, ahorita esa recomendación no está dada, ¿verdad? Más o menos no quiere decir que la vacuna vaya a hacer algún daño sobre ella o su hijo, pero lo que sí se sabe, lo que todavía no se sabe es cuál va a ser el efecto que va a tener. Para que se pueda aprobar la vacunación en ciertos grupos especiales, como los niños o las mujeres embarazadas, se tienen que hacer estudios de investigación primero que definan la seguridad del uso de esta vacuna en esas poblaciones. Y hasta ahorita no los hay o están en curso y todavía no se dispone de la información que estos estudios nos van a revelar. Al tener pues la información sobre estos grupos poblacionales se generan las recomendaciones. Pero hoy por hoy la mujer embarazada no se puede vacunar. ¿Qué vitaminas son recomendables para darle a los niños y así aumentar sus defensas? Sí, básicamente hay que recordar, y esta es una muy buena pregunta, porque esta es una pregunta común entre las mamás sobre las defensas de sus hijos. Muchas mamás asumen que sus hijos tienen las defensas disminuidas, ¿verdad? Y la verdad no es así. Más bien, el fenómeno que ocurre con los niños es que tienen demasiadas defensas o las tienen en una proporción mucho más alta que los adultos. Y muchas de las manifestaciones de las enfermedades se da porque estas defensas están demasiado elevadas. Les pondré un ejemplo sencillo, ¿verdad? Básicamente, cuando a alguien de nosotros nos pica una hormiga en cualquier parte del cuerpo, se nos hace una pequeña roncha mínima, la cual dura un cierto tiempo, no más de un día. Puede tener algunas manifestaciones incómodas, pero no pasa más. Sin embargo, si una hormiga le llega a picar a un chico pequeño, usualmente la roseta que se forma es una roseta enorme, grande, molesta, caliente, dura varios días y pues los niños están incómodos. Eso no quiere decir que las hormigas sean diferentes, las que le picó al niño y al adulto. La diferencia radica en la respuesta inmune. Los niños tienen una respuesta inmune mucho más abrupta y mucho más grande y alterada, que permite que todas estas reacciones se den como respuesta a la agresión, que en este caso fue la picadura. Entonces, ¿qué nos dice eso? Pues que el sistema inmunológico del niño es un poquito más desmesurado, no maduro, eso sí. La inmadurez es la característica principal del sistema inmunológico del niño. Es como un libro en blanco, es como una página en blanco. Nosotros los adultos es una página escrita con toda la experiencia que hemos tenido de niños, adolescentes y adultos en la exposición a diferentes alergenos, gérmenes, y pues ya eso es una manifestación que nuestro sistema inmunológico reconoce, recuerda, y que cuando se vuelve a exponer a estos gérmenes, él reacciona de manera conocida. El niño, al contrario, es una página en blanco, es una persona que nunca se ha expuesto, o por lo menos cuando inicia su vida nunca se ha expuesto a ninguno de estos gérmenes, y que a medida que se lo va haciendo va llenando esa página con experiencia de las diferentes exposiciones, las cuales pues obviamente van generando ya un sistema inmunológico maduro que le permite reconocer en futuro ciertas enfermedades. Y este es el principio básico de las vacunas, en las cuales a través de la inoculación de un germen que usualmente está muerto o está segmentado en porciones mucho más pequeñas, inducimos esta respuesta en los niños sin necesidad de que tengan que sufrir de la enfermedad. Así que esa es básicamente la respuesta con las enfermedades y con la situación de la inmunología.
pues no es necesario darle vitaminas para que aumente su sistema inmunológico, ya que la tienen bien. Lo que sí es necesario pues es mantener una nutrición adecuada y completa, variada, que cumpla o que lleve todas las vitaminas que los alimentos ofrecen, para que pues así tengamos un estado nutricional generalizadamente bueno, que no solo afecte nuestro sistema inmunológico, sino que toda la salud de nuestra economía. ¿Qué tratamiento se está implementando en los niños con COVID-19? Bueno, ya se tienen varios tratamientos que se han ido probando en los niños: el uso de esteroides, el uso de ciertos anticuerpos monoclonales, ya están aprobados. Medicamentos que todavía están en tela de duda sobre si son efectivos o no, como el ivermectina, ya se han probado en niños, incluso ya hay presentaciones para niños. Sin embargo, para mí, en lo personal, todavía hay mucha tela que cortar en cuanto a su disposición final como medicamentos que sean efectivos para tratar el COVID. Como le mencionaba antes, la mayoría de los medicamentos son medicamentos generales, medicamentos que producen alivio de los síntomas generales, no específicos para la enfermedad del COVID, pero que pues ayudan a controlar los síntomas y el malestar. ¿Qué procedimiento o protocolo se debe seguir cuando un bebé nace con COVID? Es una muy buena pregunta. Realmente eso siempre ha sido esto ha sido un debate y las recomendaciones han cambiado incluso desde el momento que se tuvieron los primeros casos hasta ahorita. Al inicio se recomendaba incluso que no entrara en contacto el recién nacido con su madre, luego se recomendó que sí, que entrara en contacto inmediatamente. El uso de medicamentos antivirales, ¿verdad? En este grupo de edad se recomendó para el tratamiento preventivo de la enfermedad, y la suspensión de la lactancia materna en algunos casos también se estuvo recomendando. Sin embargo, hoy día se ve que el manejo es básicamente igual. El tratamiento tiene que ser obviamente hospitalizado. El niño con COVID recién nacido sí es un niño de alto riesgo y por lo tanto tiene que ser manejado en la institución donde nació. ¿Qué medidas se pueden recomendar a los niños que tienen una condición de salud delicada por otra enfermedad? Ok, otra pregunta muy buena. Realmente los niños que tienen condiciones de salud debilitantes o preestablecidas sí son un grupo de alto riesgo. Por ejemplo, niños con cáncer, niños con diabetes, niños con algún problema de sus riñones, insuficiencia renal, niños con asma o alguna condición respiratoria que los haga mucho más propensos a hacer complicaciones respiratorias, tienen que tener un mayor cuidado. Primero, obviamente, intensificar las medidas preventivas, los contactos, etcétera. Eso como de base es lo principal. Y una vez tener al indicio de cualquier síntoma, pues consultarlos. Muchos de estos chicos, solo por el hecho de tener esta condición persistente, se requiere su hospitalización para ser monitoreados en el hospital con estudios permanentes y estudios repetitivos, y evaluando su evolución de manera cercana por los profesionales de la salud, y pues casi nunca se van a su casa hasta que no están en una mejor condición. ¿Qué cantidad de agua se le tiene que dar diariamente a un niño que tiene COVID y en qué le beneficia? Esto es muy bueno. La pregunta de la hidratación es buena, y eso pues nos lleva incluso a hablar un poco del patrocinador de este día, que es agua alpina. Alpinita Bebé es uno de los líquidos que nosotros en la Sociedad de Pediatría estamos muy contentos de que exista, ya que esto no existía antes, y es algo muy favorable para nuestros niños, ya que es un envasado que pasa por muchos controles de calidad y purificación, es bajo en sodio, no se tiene que hervir y forma un aporte seguro para la hidratación de nuestros niños. La pregunta básicamente es que los niños usualmente tienen que tomar de 6 a 8 onzas de líquido en cada tiempo de comida, y en un total más o menos de 1 litro de agua al día en 24 horas. Y eso va a depender de las pérdidas o del ambiente. Si es un día muy caluroso, tienen que duplicar esta cantidad de líquidos. Estoy hablando de niños pequeños, promedio de 5 años. Si nosotros consideramos un niño con alguna de las condiciones de enfermedad en las cuales hay diarrea o algún tipo de pérdida de líquidos excesivo o no usual, entonces esto tenemos que duplicarlo. ¿Es recomendable
recomendable que un niño, ya sea bebé o un poco mayor, tenga que usar mascarilla? Y también tenemos otra, en el caso antes, durante o después, ¿qué tan bueno es el uso de la mascarilla para los niños y en el desarrollo de sus pulmones? Bueno, lo habíamos mencionado antes en el transcurso de la charla. Las mascarillas hoy día pues no se recomiendan para menores de 2 años. Incluso hay agencias que recomiendan su uso solo en mayores de 5. La razón es porque lo que mencionaba antes, rara vez se cumple su cometido, o sea, el uso de la mascarilla es efectivo siempre y cuando se use correctamente, se use constantemente, ¿verdad? Ya que eso pues de nada sirve que la anden un rato y después se la quiten. Entonces, el punto con la mascarilla es que también en algunos niños, especialmente los menores de 2 años, suelen obstruir su respiración y eso suele ser riesgoso. Y por eso la Academia Americana de Pediatría y las agencias internacionales, la Sociedad de Pediatría Salvadoreña, no recomienda su uso en menores de 2 años. Bueno, entonces ha sido un gusto para mí estar con ustedes en esta tarde. Desearles a todos pues que tengan un fin de semana muy bueno. Y pues recordarles que Alpina Bebé pues es una si no el mejor producto que sus hijos pueden utilizar para la hidratación y para pues el uso y consumo diario y de los requerimientos diarios de líquido. Así que pues tengan todos una tarde y nos vemos en una próxima sesión. Ya. Niños, a lo largo del tiempo hemos visto cómo ya. Han estado súper. Gracias, sí, súper bien. Tener documentos manejados en institución donde nació. Líquidos excesivos o no usuales, tenemos que ¿cómo vas a comentar? Esto lo que hacemos en Instagram era como, íbamos como con poco como incremento, ¿verdad? 4, 6, así. Habría que esto lo que hacemos nosotros es después, una vez lo tenemos, lo impulsamos. Ya se le puede dar impulso a la pauta y se pauta, ajá, para que tengamos mayor alcance, ¿verdad? Pero normalmente pues sí, esta es la hora más de mamás que podrían estar conectadas, ¿verdad? Por eso lo evaluamos de esa forma. Pero sí, estuvo súper bien. Bueno. Muchísimas gracias. Y muchas veces hay que bueno, hacer cosas que Zelda es la cosa. Griselda, sí, ella es la de la marca que lamentablemente me dijo que no, se le complicó todo en la empresa y no llegó una persona y la tuvo que cubrir ella. Así que ha sido un gusto sí, para mí ¿no? estar Claro con que sí, ustedes en la pero tarde. muchas gracias. Bueno, pues hasta luego, muchas gracias. Nos vemos, que vayan. Que tengan un fin de semana muy bueno. Me había olvidado grabar. No lo grabaste. ¿Cómo no? ¿Y hasta cuándo lo grabaste? Como a los años.